todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barbat, más conocido como Hubstats, y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y, en definitiva, los números de nuestro amado deporte de la naranja. La primera noticia del primer cuarto, bueno, Gordon Hayward anunció su retirada. Después de una serie de lesiones, Gordon Hayward decidió terminar su carrera a los 34 años, así lo anunciaba en sus redes sociales, que él se estaba retirando después de 14 años en la NBA. Dice que Dios me bendijo con un viaje maravilloso, pero que ha tenido sus altas y bajas. Yo no he esperado o soñado cuando era un chico en Brownsburg, Indiana, tener la carrera que tengo hoy. Hoy me estoy oficialmente retirando del juego del básquet. Ha sido un viaje increíble y estoy tan agradecido a todos que me han ayudado a alcanzar más de lo que yo imaginaba, había escrito Hayward. Gordon Hayward fue noveno en el draft de 2010 por Utah Jazz, después de haber salido subcampeón del NCAA con la Universidad de Butler, un histórico subcampeonato del NCAA, y pasó Hayward sus primeros 7 años de su carrera profesional precisamente en Utah, en Salt Lake City. Luego se fue a los Celtics y 3 años más tarde a Charlotte, mientras que en el pasado febrero fue traspasado a Oklahoma City Thunder. Debido a lesiones, él nunca jugó más allá de 50 partidos en una temporada desde la pandemia, cuando había tenido 52 juegos, y 72 fue su máximo en una temporada antes de eso. Al final registró 835 partidos de liga regular, para un total, bueno, sus estadísticas finales de carrera, 12.687 puntos para 15,2 de promedio, 3.698 rebotes para 4,4, 2.940 asistencias, 3,5, 808 robos, 0,9, digamos, casi un robo por partido, 321 tapones, 0,4, en 25.654 minutos de juego, 30,7 por partido, con también una aceptable producción triplista, con 1.111 triples convertidos, 1,3 de promedio por partido y 37% de efectividad en triples, 1.111 convertidos de 3.002 intentados. También, digamos, tuvo promedios de tiro de campo de 45,5%, 4.425 de 9.725 intentos, y tuvo 82,2% de tiro libre, 2.726 de 3.317. Y también, además está decir, bueno, él fue en el 2017, tuvo su única elección para el All-Star. Después, en la segunda nota, la segunda noticia con respecto al primer cuarto, Zazu Salin, digamos, después de 10 años, se va de España, y en este caso ficha por el Cluj-Napoca de Rumanía, con lo cual va a volver a jugar la Eurocup. Esta es una noticia de Eurohoops.net. Después de 5 años en el Tenerife, donde incluso ganó la Basketball Champions League 2022, Zazu Salin va a volver a la Eurocup firmando por el la Banga Transilvania Cluj-Napoca, el VT Cluj, dirigido por Mihai Silversen. Por primera vez desde 2015, él no va a jugar entonces la Liga Española. Ha tenido experiencia con Gran Canaria entre 2015 y 2017, Unicaja entre 2017 y 2019, y estos últimos años, de 2019 hasta ahora, en Tenerife, en la CB, mientras jugaba Eurocup y también Basketball Champions League. Fue internacional, digamos, con Finlandia en este torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos en Valencia, perdiendo contra España en las semifinales. El base, que ya tiene, el escolta en realidad, ¿no?, que ya tiene 33 años, por los cumplió el pasado 11 de junio, tuvo 5,5 puntos, 3 rebotes y 4,5 asistencia por juego. Antes de eso había representado a Finlandia en el Mundial de 2023,
con su país también jugó en el Eurobásquet de 2022, alcanzando los cuartos de final, pero perdiendo una vez más con los que luego serían campeones España. Sasu Salin entonces es el último de varias nuevas adiciones que hizo Cluj-Napoca, incluyendo Xavier Simpson, un ex NBA, Kevin Hervey, y un ala pivot, y el pivot Zach Jenkins. Y hablando de su compañero de equipo en Tenerife, Marcelinho Huertas, la derrota contra Estados Unidos 122-87 representó su último partido, a los 41 años representó su último partido con la selección brasilera. El legendario base de 41 años, 25 de mayo del 83, se centrará a partir de ahora, son simplemente a nivel clubes en Tenerife, porque acabaron sus días como internacional tras los Juegos Olímpicos de París 2024. Entonces, tras la derrota 122-87 de Brasil a mano de Estados Unidos, entonces todo se convirtió en emoción para la verde amarela, y probablemente no por la paliza que haya recibido por parte de LeBron y sus compañeros de equipo, sino porque fue el último partido de Marcelinho representando a su país. El ícono entonces de 41 años, que se unió al equipo nacional este verano boreal solo una semana antes del comienzo de la clasificación olímpica de la FIBA. La zona de Brasil estaba en Latvia, ¿no? En Letonia. Puso fin a su carrera de 20 años con la canariña, tras participar en 5 mundiales, 2006, 2010, 2014, 2019 y 2023, y 3 Juegos Olímpicos, Londres 2012, Río 2016 y París 2024. También ganó 2 AmeriCups, 2005 y 2009, además de otras 2 medallas de plata, 2011 y 2022, en la misma competición. Obviamente recordamos de 2011 contra nosotros, ¿no? Tras una actuación crucial en Latvia, en Letonia, ¿no? En Riga, la capital, para sorprender a los anfitriones letones, el veterano base también promedió 8,8 puntos y 5 asistencias por partido en los Juegos Olímpicos de este año, ayudando a Brasil a alcanzar los cuartos de final. Puede que su carrera en la selección nacional haya terminado, pero no va a dejar de jugar al básquet. De hecho, Marcelinho firmó recientemente una ampliación de contrato por 2 años con la Laguna Tenerife, y seguirá saltando a la cancha tanto en la ACB como en la Basketball Champions League. A solo una victoria de levantar el trofeo en la última Final Four de la Basketball Champions League en Belgrado, fue nombrado MVP de la competición. En fin, que con esto llegamos al final del primer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más Naranja en números.
Regresamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @Hubstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativo en barmat.com.ar. ¿Cuáles son las mejores estadísticas avanzadas para el básquetbol? Los ejecutivos de la NBA se pronuncian. Esta es una nota que en su momento habían dado, es una nota de Brian Kalbrowski, en el cual el 17 de septiembre de 2021 le hizo una encuesta a diferentes ejecutivos de la NBA para que mencionen cuáles son, según su juicio o según su parecer, las mejores estadísticas para analizar. El básquet moderno debate a menudo incluir alguna de las partes citando analítica avanzada para probar su punto. Pero estas métricas son buenas, mientras algunos están, digamos, cercanos a números cuando hablamos de atleticismo, otros han, digamos, abrazado esta revolución estadística. Somos curiosos también, estuvimos curiosos acerca de estos números que referenciaríamos en nuestras evaluaciones como jugador. En nuestras evaluaciones de jugador. Entonces, ¿existe alguna métrica que lo atrape todo? Que haya tenido la mejor reputación y, digamos, que pueda darnos un pantallazo lo más cercanamente posible al impacto holístico en la victoria por parte de un jugador? O sea, ¿qué es lo que más nos acerca a lo que es ganar un partido? Queremos encontrar esto para esta historia, entonces se le hizo una encuesta a algunos de los pensadores más confiables en la comunidad del básquetbol. Hoops Hype recibió respuestas de casi 30 participantes, incluyendo varios miembros de los medios, así como también individuos que han tenido una experiencia combinada de más de la mitad de los equipos en la NBA. Las respuestas vienen de personas en cada nivel dentro de una organización, incluyendo aquellos quienes trabajan en el staff técnico, así como también diferentes directores de departamentos de analítica. La mayoría, quienes contestaron, hablaron con la condición de anonimato debido a que son, digamos, a 2021 estaban actualmente empleados por equipos de la NBA y sintieron que difundir públicamente sus formas de trabajar podrían revelar información de carácter propietario acerca de sus equipos. Pero algunos, como Corey Jess, quien era la cabeza de analítica de Utah Jazz, fueron lo suficientemente, amables para revelarnos sus principios claves que, digamos, que un staff de analítica de equipo querría incorporar en su análisis. Lo más representativo, o la métrica integral más representativa, necesita capturar el impacto que los jugadores puedan tener cuando ellos no tienen un evento de box score. Es decir, básicamente, por ejemplo, cada posición de Rudy Gobert, diría Jess. Es mucho más difícil ver el impacto de jugadores tales como Anthony Melton, que haya, compararse con un sustituto diferente tipo Lou Williams. Bien, entonces Jess nos dijo en su criterio, por una buena fórmula debería incluir datos basados en la posesión que tengan más que solamente métricas a nivel box score. Métodos que, por ejemplo, sean bayesianos en naturaleza, que se consideren que la contribución individual de un jugador, que consideran la contribución individual de un jugador y no solamente los resultados de la posesión. Los inputs que incluyan también tracking de datos, las estadísticas que manejen también el problema de tamaño del dato, de datos de una única temporada, incluyendo también información histórica para poder poner en contexto, para poder contextualizar. Mientras Hoops Hype recibió un interés sorprendente en este proyecto de individuos como Jess, otros declinaron su participación. Algunos entendieron que en su conjunto las estadísticas que lo atrapan todo tienen sus fallas y no miden exactamente talento o performance. Un ejecutivo que es el presidente un ejecutivo que a 2021 era el presidente de Basketball Operations de un equipo de la conferencia este, declaró bajo condición de anonimato: yo realmente no uso ninguno de esos, son realmente malos. Otros fueron menos críticos, pero sintieron que mientras
las métricas compuestas todo en uno están constantemente mejorando, el futuro de la analítica está mucho más allá de estas medidas integrales. Y declaraba: si yo pudiera añadirle digamos, mi contribución a esta historia, diríamos que estas estadísticas todo en uno están sobreusadas, están abusadas, se abusan de eso. Que la siguiente fase de la analítica del básquet es todo con respecto al número dependiente del contexto, dijo otro miembro del front office de la conferencia oeste en este caso. Sería más honesto de decir, digamos, qué es lo que se puede dar al respecto. Bueno, este ejecutivo sintió que la analítica debería moverse desde estadísticas basadas en regresión y en su lugar intentar responder preguntas acerca de la performance a futuro basada en roles que el jugador tuvo en su equipo. Por ejemplo, basketballindex.com y backpicks.com tienen métricas de spacing de lineup, ¿no? El lineup spacing es el espacio que puede tener la formación inicial. También el valor de la creación de juego, de la gestación de juego, el valor de playmaking y la versatilidad defensiva. Este ejecutivo también le añadió que promediar entre unos pocos números que confíes, lo cual es algo que Won Phillips sugirió en un newsletter, es probablemente la forma correcta de ir a la mejor evaluación. Sin embargo, el feedback más común a esta encuesta que realizaron fue que la mayoría de los equipos se focalizaron en sus propios sistemas de desarrollo digamos, personalizados, ¿no? A la hora de evaluar jugadores. Por todas estas medidas, pero sin embargo todas estas medidas no son disponibles o no están disponibles al público o a los medios y solo pueden, digamos, no pueden ser realmente citadas. Últimamente el objetivo de este proyecto es proveerles el feedback más actualizado de las herramientas de evaluación que uno puede utilizar. Basado en conversaciones con algunos de los nombres más confiables en básquetbol, aquí es lo que tenemos con respecto al estado del arte, a estas métricas del estado del arte públicamente disponibles. Los rankings siguientes incluyen algunas de los menos, digamos, del 11 al 1, de los menos confiables a los más confiables. En fin, que con esto llegamos al final del segundo cuarto del programa. No se vayan, que llevamos con más La Naranja en Números.
con el tercer cuarto del programa, con el número 11, Player Efficiency Rating. Desarrollado por John Hollinger, es una medida a nivel box score que no estima el plus minus de jugador y lo mostraba ESPN.com. El Player Efficiency Rating, digamos, entonces es una medida creada por John Hollinger que originalmente lo introdujo en ESPN tan lejos como el año 2007, aunque él ha usado una métrica mucho más temprano que eso. Hollinger entonces creó un rating único, ajustado por ritmo y por minuto de juego de productividad de jugador y se ha convertido en una referencia. No solamente el Player Efficiency Rating tiene un lugar prominente, pero fue fácil de interpretar. El Player Efficiency Rating promedio de la liga es 15.0, lo cual lo hace digerible y escalable para comparar con aquellos puntos por juego. En su conjunto, la introducción del Player Efficiency Rating fue un paso gigantesco para dar la bienvenida a analíticas mucho más avanzadas dentro del mainstream y aún así es regularmente citado entre los fanáticos casuales. Las estadísticas dicen que entre los 29 equipos que participaron en la encuesta, 22 respondieron que no confían al Player Efficiency Rating como una medida integral efectiva. Ninguno de estos participantes que contestaron dijo que el Player Efficiency Rating fue su preferido. Con el número 10, win shares por cada 48 minutos de juego, desarrollado por Justin Kubatko para Basketball Reference. Es una métrica tipo box score que no estima el plus-minus de jugador. Cualquiera que lea Moneyball, ¿no?, de 2003, con el concepto de win shares en béisbol, bueno, originalmente desarrollado por Bill James, el concepto de win shares es asignar el crédito al éxito de un equipo a los jugadores individuales. Usando algunas de las ideas que Dean Oliver había explicado en Basketball on Paper 2004, Justin Kubatko creó una versión de esta evaluación que se traslada a la NBA. La encuesta dice que entre los 29 individuos que eligieron participar en la encuesta de Hoops Hype, 14 respondieron que no confían en win shares por cada 48 minutos como una medida integral efectiva. Solo uno de los participantes que contestó dijo que los win shares era su preferido, pero curiosamente ese individuo era el más alto ranking individual dentro de un equipo NBA de cualquiera que haya llenado ese cuestionario. Con el número 9, FIC, Floor Impact Counter, contador de impacto de piso. Es lo desarrolló Chris Reina, es de tipo box score, no estima plus minus y es de realgm.com. El FIC o Floor Impact Counter es la versión de RealGM del Player Efficiency Rating y del Index. Fue desarrollado en 2007 y difiere de otras estadísticas de eficiencia que asigna más peso a las asistencias, a la creación de tiro, así como también al rebote ofensivo. También se presenta como FIC 40 porque es el FIC individual por cada 40 minutos. Esta métrica favorece a jugadores que pueden llenar el box score tipo Russell Westbrook, pero cualquiera que lo ha visto en las pasadas temporadas dicen que llenar el box score no significa, se traduce en ganar. La encuesta dice que entre los 29 individuos que participaron, 8 respondieron que no confían en el Floor Impact Counter como medida efectiva integral. Ninguno dijo que el FIC era su estadística integral preferida. Con el número 8, WPA, Win Probability Added, probabilidad de ganar añadida. Es una estadística de tipo box score que no estima plus minus, lo desarrolló Mike Boy para Impredictable.com. Basado en, tan temprano como 2014, Mike Boy introdujo las contribuciones para probabilidad de ganar, las cuales dan un peso a más crédito para tiros de tipo clutch. La característica más interesante es que se focaliza en tiros cerrados, en tiros convertidos, en pérdidas y en tiros libres, mientras que ignora los rebotes, asistencias, robos y tapones. La estadística dice, la encuesta dice que entre los 29 individuos que participaron en la encuesta, 5 respondieron que no confían en el Win Probability Added como medida integral. Ningún participante de la encuesta dijo que es su preferida. Con el número 7, RPM, Real Plus Minus, que lo desarrolló Jeremias Engelman y Stevie Lardy para ESPN. El Real Plus Minus se introdujo en 2014 y supuestamente es una nueva era de métrica compuesta. Y
apunta a replicar el componente plus-minus de un box score mientras lo tamiza a través del play-by-play. Especialmente con su lugar proveniente en ESPN, el Real Plus Minus fue considerado el estándar dorado entre los Adjust Plus Minus, los Plus Minus ajustados. Pero aún así, digamos, algo raro ocurrió, que no se rankearía, digamos, no se pondría este ranking por cuanto que sería demasiado poco usado en comparación con otros rankings de ESPN, declaró. Bueno, la encuesta dice que entre los 29 individuos que participaron en la entrevista, 2 dijeron que el Real Plus Minus era su preferido y solo 8 dijeron que confiaban en el Real Plus Minus, mientras 11 respondieron que no. Con el número 6, Box Plus Minus. Box Plus Minus fue desarrollado por Daniel Myers para basketballreference.com. Es de tipo box score, digamos, para estimar el plus minus. Y bueno, el box plus minus apunta a evaluar cuánto contribuye un jugador cuando está en cancha. Box plus minus incorpora performance box score y la posición del jugador de cuánto plus minus tiene por 100 posesiones. Básicamente el box plus minus es esencialmente lo mismo que el VORP, el Value Over Replacement, el valor sobre el jugador valor sobre el reemplazo, pero este último cuenta también el tiempo de juego. La encuesta dice que entre los 29 individuos que participaron, 2 dijeron que el box plus minus era preferido, otros 11 dijeron que confiaban en eso, mientras otros 3 dijeron que no. Con el número 5, RAPM, Regularized Adjust Plus Minus, plus minus ajustado regularizado. Lo desarrolló Joe Seal, es un tipo de métrica que simplemente mide el impacto puro on-off sin ningún tipo de box score, y lo desarrolló NBAShotCharts.com. Como se mencionó en el RPM de ESPN, el RAPM trabaja con los principios básicos del APM, del Adjust Plus Minus, pero aplica álgebra lineal al plus minus estándar encontrado en un box score. Las estadísticas dicen que entre los 29 individuos que participaron, más de la mitad, 15, dijeron que confiaban en el plus minus ajustado regularizado como medida integral, y solo 2 dijeron que no. Pero ninguno dijo que el RAPM era su preferido. Con el número 4, Raptor, el algoritmo robusto que usa player tracking y ratings on-off. Desarrollado por Jay Boyce, Neil Payne y Nate Silver para 538.com. Los líderes, digamos, pues quizás el que más nombrado ha sido en los datos es Nate Silver, entonces que no se extrañen ver que su publicación 538 tenga una métrica citada a nivel mundial, que es Raptor. El 538 tenía unas métricas previas anteriores llamadas ELO y CARM-ELO, ELO como el ajedrez, que confiaban en los cálculos de BPM y RPM, pero el Raptor, introducido en 2019, ofrece un pantallazo original para los que se especializan en ciencia de datos de básquetbol. Esta evaluación incorpora una mezcla de datos a nivel box score, datos play-by-play, datos de tracking y también un componente on-off. La principal cosa que hay que conocer acerca de Raptor es que incluye un montón de datos descriptivos que se describen como fast break, turnovers en aislamiento y distancia que uno viaja por defensores perimetrales. La distancia recorrida por defensores perimetrales. Las estadísticas dicen que entre los 29 individuos que participaron en la encuesta de Hoops Hype, 6 dijeron que Raptor era su preferido, mientras que lo cual lo hace el tercero más popular. Hubo otros 8 que dijeron que no confiaban y otros 7 dijeron que no. Bueno, con el número 3, LeBron. LeBron es... No es LeBron James. Lock Adjust Player Estimate using a box prior regularized on-off. Es decir, on-off regularizado por box score usando un estimado ajustado de jugador por suerte. Lo desarrolló basketballindex.com.
Lo desarrollaron Krishna Arsu y Tim Crangies, Mac Basketball. Bien. Una de las nuevas métricas que devino increíblemente fue popular se llama LeBron, lo cual es fresco en la escena, lo utiliza bastante bien. Es una métrica tipo box score y es un híbrido con impacto on-off. Las estadísticas dicen que entre los 29 que les gustan este LeBron, 4 dicen que les gustaron, otros 14 dijeron que confiaban, y mientras 2 dijeron que no. Con el número 2, EPM, Estimated Plus Minus, es un box score y tiene impacto on-off, con RAPM de tipo Prior Informed. Lo desarrolló Taylor Snar para dunksandthrees.com. Digamos, el EPM fue desarrollado por el científico de datos y ex coordinador de analítica de Utah Jazz, Taylor Snar. Mientras se introdujo el EPM más allá de tan temprano como febrero de 2020, describió como la métrica NBA más certera. Digamos, el EPM lo que hace es reducir los datos de ruido inherente a los estimados de modelo de datos básicos RAPM, integrando Bayesiano, no solamente a partir del box score a la BPM, pero también a partir de tracking métrica de jugador. Adicionalmente, no solo es el dato confiado, pero también el website Dunks and Threes es bastante moderno y hay una alta carga de ritmo de juego, de pace de juego, debido a que muchos otros sitios que tenían esas métricas están desactualizados y es bastante difícil conseguirlo. Bueno, y tiene una gran experiencia de usuario de Dunks and Threes. Y entre los 21 individuos que participaron en la encuesta, 6 dijeron que el EPM fue su preferido. Esto fue el segundo entre todas las métricas. Otros 11 dijeron que confiaban en el EPM como una métrica todo en uno, mientras que uno dijo que no. Y con el número 1, DPM, Daily Plus Minus, es de tipo plus minus estimado a través de predicción. Lo desarrolló Kostya Medvedovsky para Darko.app. Esta es una aplicación creada por Kostya Medvedovsky y hosteada por Andrew Patton. Este website describe como un box score potenciado por Machine Learning a través de un sistema de proyección de box score Machine Learning. Digamos, porque esta es una gran brecha debido a que mientras se usa datos a nivel de posesión, también filtra todo lo que es el ruido. Los resultados son un modelo bayesiano que predice todos los elementos de un box score. La app muestra una curva de capacidades proyectadas por cada jugador, tales como tiro perimetral y otros elementos específicos de box score. Entre los 29 individuos que participaron en la encuesta, 8 dijeron que su DPM era el preferido. Esto es lo máximo entre todas las métricas. Otros 10 dijeron que confiaban en el DPM, mientras que uno dijo que no. No se vayan, que ya luego con más La Naranja en números.
último cuarto del programa. Vamos a traerle una historia de nuestro amigo vasco Oscar Villares, que lo pueden seguir, @0308Oscar, estableciendo la cultura de los Knicks. A los 20 minutos de su primer entrenamiento como entrenador de los Knicks, Pat Riley parecía un poco alterado. Era una mañana inusualmente calurosa del 4 de octubre del 91 en Charleston, Carolina del Sur. En la cancha de entrenamiento, que carecía de aire acondicionado, el aire era sofocante. Pero no eran aquellas condiciones las que afectaban el estado de ánimo de Riley. Algunos de los mechones de su inmaculado cabello engominado habían perdido la compostura. Las gotas de sudor asomaban a través del polo de entrenamiento de los Knicks. Riley se quedó sin aliento y con las manos en las rodillas. A sus 46 años, era el entrenador con más logros en la historia moderna de la NBA, habiendo ganado 4 anillos mientras dirigía a los Lakers del Showtime, un trabajo que le había permitido quedarse quieto en la línea de banda, relativamente relajado, mientras su equipo corría arriba y abajo de un lado al otro de la cancha. Por eso, aquella mañana de octubre, fue toda una odisea ver a Riley correr detrás de sus jugadores para impedir que se mataran en el primer ejercicio que les había encomendado. Todo comenzó cuando dividió a su equipo para realizar ejercicios de 3 contra 3. Los jugadores más pequeños se dirigieron al fondo para trabajar con los asistentes Jeff Van Gundy y Dick Harter, mientras que el resto se quedaba con Riley y el asistente Paul Silas. El concepto era sencillo. Los entrenadores lanzaban tiros desde 4 metros y los 6 jugadores luchaban por posicionarse dentro de la pintura para luchar por el rebote. El alero Xavier McDaniel, de agudos codos, dominaba el ejercicio, aunque de forma ligeramente solapada. Mientras los tiros de Riley y Silas rebotaban en el aro y los musculosos compañeros de equipo se lanzaban unos contra otros, McDaniel, recién llegado de los Knicks y antiguo All-Star, enganchaba tranquilamente las piernas de los jugadores rivales, un truco astuto y veterano que a menudo les hacía tropezar justo antes de que pudieran saltar por los rebotes. De este modo, McDaniel consiguió ganarle el rebote a uno de los invitados al training camp, Anthony Mason. El reciente llegado consideró que el primer gancho de McDaniel había sido un error honesto. En la siguiente ocasión ya no tuvo la calma. «Si volvés a hacerme esa mierda, te voy a joder», gruñó Mason. McDaniel, sin inmutarse por la amenaza de él, enganchó la pierna del novato Patrick Eddy una jugada más tarde, haciendo que Eddy cayera mientras McDaniel iba en busca de otro rebote. Mason ya había visto suficiente. No más advertencias. Era el momento de cumplir su promesa. Se acercó a McDaniel y le asestó un puñetazo en la mandíbula. Durante una fracción de segundo después del golpe de Mason no hubo más que silencio. Aturdido, McDaniel se agarró brevemente un lado de la cara, quizá para asegurarse que seguía intacto. Luego puso en la mira a Mason y arremetió contra el joven de 24 años. Mason trató de retroceder y McDaniel le propinó un golpe de derecha. Tras un intercambio de golpes, Riley y media docena de personas más se lanzaron a separarlos. «Su culo va a tener que volver acá en algún momento», gritó McDaniel mientras lo alejaban. Era el primer altercado de Anthony Mason con los Knicks, y no sería el último. Entonces era un relativo desconocido para el resto de sus compañeros. Había tenido una carrera itinerante en la que salía rebotado de una liga a otra, de país en país. Mason se empeñaba de demostrar que pertenecía a ese mundo. Había pasado un tiempo en el extranjero, jugó en la liga turca, jugó en la liga venezolana, me acuerdo que Mason jugó en Venezuela, donde los viajes en micro a los partidos por carretera eran tan largos que se le entumecía el culo. Y los aviones en los que volaban eran tan pequeños que los asientos obligaban a los pasajeros a sentarse de lado. Tuvo que enfrentarse 2 años de barreras lingüísticas, aislamiento social y comida desconocida para tener una mera oportunidad de entrar en un equipo de NBA. Ese training camp no solo era una oportunidad para lograr ese objetivo, sino también para hacerlo jugando en New York, donde había crecido y jugado en sus calles. Carecía de un contrato garantizado y estaba lejos de ser uno de los que finalmente pudiera entrar en el equipo. Mason encaró el ejercicio de box out como si fuera el séptimo partido de las finales, declaró a Tim McCormick. En cierto modo, McDaniel era lo opuesto de Mason. Mientras que Mason tuvo que recorrer el mundo antes de llegar a su audición en Charleston, McDaniel era un nativo de South Carolina, de Carolina del Sur, ¿no? Que solo tuvo que hacer un viaje de 90 minutos. Meses antes, quiero decir, los Knicks habían negociado con los Phoenix Suns para su incorporación, vendiendo una temporada en la que había promediado 17 puntos y 7 rebotes. Los Knicks planeaban convertirlo en su alero titular. A diferencia de Mason, el puesto de McDaniel ese año estaba tan asegurado como el de Patrick Ewing. No tenía nada que demostrar ese día, sin embargo McDaniel no estaba más dispuesto a retroceder ante Mason. McDaniel priorizaba la hombría, concretamente su propia hombría. En Seattle se peleaba continuamente con otros jugadores. Ex
quería pelearse con todo el mundo, decía Frank Brickowski, compañero suyo en los Sonics. Había ciertos tipos en la liga con los que no se jodía. Y por Xavier McDaniel, hizo saber muy pronto que él era uno de esos tipos. Brickowski aprendió la lección más rápido que nadie en la pretemporada 85, en el primer entrenamiento de McDaniel como profesional. Brickowski recibió un golpe en la cara. Unos días después también agredió a su compañero Reggie King. Cuando comenzaron los partidos oficiales, era habitual verle metido en peleas con otros rivales. En su primera temporada tuvo hasta 9 altercados. McDaniel siempre será recordado por la imagen en la que aparece estrangulando a Wes Matthews, jugador de los Lakers en el 87. Nunca quise echarme atrás y que me tacharan de cobarde, dijo McDaniel años después sobre su merecida fama de mampurrero. Y para conseguir respeto, a veces era así como había que resolver las cosas. Afortunadamente para Mason y McDaniel, esa forma de pensar no era un problema para su entrenador, que aprendió la importancia de la dureza a los 9 años. En la primaria, Riley recibía habitualmente paliza y niños mayores en un parque de Schenectady, en New York. Un día un niño que blandía un cuchillo de carnicero le persiguió hasta su casa. Atemorizado se escondió en su garage durante horas después de ser perseguido. Cuando Pat no acudió a la mesa esa noche, su padre lo sacó del garage y le dijo que ya era suficiente. El padre de Riley ordenó a sus hijos mayores que llevaran a Pat Riley al parque al día siguiente. Cuando los mayores preguntaron por qué, el padre de Riley dijo que el primer paso para desarrollar la dureza de Pat era enfrentarse a sus miedos. Quiero que le enseñes a no tener miedo, le dijo. Apareciéndose, Riley no solo perdió el miedo a las peleas, en cierto modo llegó a desearlas. El encontronazo de Mason y McDaniel no fue el único que tuvo lugar durante el training camp en Charleston. Incluso cuando no había escaramuzas, el físico definía los entrenamientos. John Starks, que entraba en su segundo año con los Knicks ese otoño, recuerda los efectos sonoros de unos cuerpos chocando contra los otros. A los pocos minutos de empezar el entrenamiento, el intrépido escolta decidió que no tenía ningún interés en penetrar hacia el aro una vez que empezaba la acción. Che, hoy no voy a ir a canasta, no voy a entrar ahí, se decía a sí mismo. Otro invitado del campus, Tano Sullivan, describió las canastas en ese campo de entrenamiento como un milagro debido al nivel de agresividad que alguien tenía que soportar para conseguir una. Sinceramente era mucho mejor anotar de 6 metros, recuerda O'Sullivan, al menos vivirías. Fue en ese primer día de training camp cuando los Knicks vieron al verdadero Riley y la cultura que quería establecer. Una que personificara la dureza, haciendo que los equipos pagaran por tener la audacia de meterse en la pintura. Una que pusiera énfasis en el acondicionamiento para que el club tuviera la resistencia necesaria para cerrar los partidos apretados. Una que normalizara el hecho de imponer multas a los jugadores que tenían la amabilidad de ayudar a los rivales caídos. El plan del entrenador, que explicó vagamente a sus jugadores en el vestuario aquella mañana, dictaría la forma de jugar al básquet de los Knicks durante la mayor parte de la siguiente década. Dada la composición del equipo, condicionado por la presencia de Patrick Ewing y mucho más consolidado en el frontcourt que en el backcourt, no tenía sentido que Riley tratara de elaborar un ataque up-tempo como el que había empleado en Los Ángeles. En cambio, los Knicks están en una posición única para explotar sus ventajas en el aspecto defensivo. En el otoño del 91, los Bad Boys de Detroit habían sido destronados después de 2 títulos consecutivos. Estaban envejeciendo y se estaban quedando sin fuerzas, pero para Riley su ideología seguía siendo válida, y como los Knicks eran más jóvenes que los Pistons, el entrenador pensó que New York podría maximizar sus posibilidades de vencer a Jordan y a los Bulls, defensor del título, recurriendo a las mismas tácticas defensivas con las que Detroit prosperó en su día. Adoptar esa estrategia conllevaría sobrepasar los límites de lo permitido por la NBA. Pero para un equipo que necesitaba desesperadamente cerrar la brecha de talento, Jordan y los Bulls habían barrido a los Knicks en la postemporada anterior, podría ayudar. Riley incluso contrató a Harter, un ex asistente de los Pistons al que se le atribuye el diseño de los principios de la defensa de Detroit, para que aplicara esos mismos principios defensivos en Nueva York. Riley estaba dispuesto a llevar a los Knicks a la élite sin reparar en los métodos. Los primeros 15 minutos de aquel entrenamiento de apertura de la pretemporada se dedicaron a ejercitar una carrera fácil, como irónicamente lo llamaba Riley. Un ejercicio que restaba oxígeno a los jugadores al exigirles que corrieran por toda la cancha con los brazos levantados para que su respiración fuera más superficial. Más tarde ordenó 17, es decir, 17 carreras de banda a banda en menos de un minuto, descansando brevemente y repitiendo el proceso de una y otra vez hasta que el entrenador lo consideró oportuno. Algunos jugadores se marearon por el esfuerzo y las condiciones sofocantes del gimnasio. Dejó el suelo tan mojado que el equipo se vio obligado a trasladarse a otra pista durante el entrenamiento. Nos pesamos al empezar el entrenamiento y nos pesamos al final. Yo pesaba 2 kilos menos, recordaba Brian Quinnett. No fue el único que pagó un precio físico durante los entrenamientos de ese año. A McCormick, el pívot suplente, se le encomendó la tarea de servir de sparring de Charles Oakley.
Ese papel de tackle maniquí había sido muy poco envidiable para cualquier jugador y más aún para un veterano que estaba en su 8º año con la jubilación en el horizonte. Como la mayoría de la gente, McCormick valoraba sus extremidades y quería conservarlas, algo que nunca se daba por descontado cuando se enfrentaba a jugadores de la talla de Oakley. Cada día peleaban por cada centímetro para ganar la posición debajo del tablero. Era mucho más fuerte que yo y acababa lleno de golpes todos los días, dijo McCormick. Las palizas tampoco se veían suavizadas por una amistad subyacente. De hecho, no se dirigieron la palabra durante meses. No hablaban de nada. McCormick simplemente se presentaba día tras día y sufría en silencio los golpes de Oakley. Un día se hartó de los codos de Oakley en un ejercicio. McCormick lanzó su brazo hacia atrás, alcanzándole en la boca y haciéndole sangrar. Mientras Oakley se alejaba para buscar un miembro del cuerpo médico, lanzó a McCormick una inconfundible mirada asesina. Estaba convencido de que iba a matarme el día siguiente, dice McCormick. Pero en lugar de eso se acercó, me dio una palmada en la espalda y me preguntó: che, ¿cómo estás? Estaba muy confundido porque era la primera vez que me decía algo. Luego de pensar en eso me di cuenta. Charles nunca me respetó realmente hasta que le pegué. Ese extraño florecimiento de una amistad entre Oakley y McCormick fue un patrón de comportamiento en aquellos Knicks en los años 90. A menudo no necesitaban palabras para transmitir su mensaje. En lugar de ello, hablaron en el campo solo con las piñas, solo con su físico. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @Hubstats, mi cuenta personal, arroba naranja números en la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio alternativo de programas en barmat.com.ar. Será hasta la semana que viene con más La Naranja Números.